Mi marido me engañó con mi hermana y pensó que nunca lo descubriría, así que en su boda invité a su amante secreta y desaté un escándalo que destruyó su matrimonio antes de empezar. Nunca imaginé que la vida que había construido con tanto esfuerzo y amor se desplomaría de la manera en que lo hizo. Cuando conocí a Daniel, pensé que, por fin, el destino me había sonreído. Llevaba años viendo cómo mi hermana menor, Claudia, era la consentida de la familia, la que siempre obtenía lo que quería sin importar las circunstancias o a quien tuviera que pisotear en el proceso. Pero yo, en mi infinita ingenuidad, jamás habría imaginado que su mayor traición estaría dirigida hacia mí. Porque si había algo que siempre pensé que sería intocable, algo que ninguna de sus manipulaciones podría alcanzar, era mi matrimonio. Me equivoqué. Daniel llegó a mi vida en un momento en el que ya había dejado de creer en los cuentos de hadas. No fue un romance arrebatador, no hubo fuegos artificiales ni pasiones desbordadas desde el primer instante. Fue algo mucho más sólido y real, una conexión que se construyó con el tiempo. Con conversaciones nocturnas que se alargaban hasta el amanecer y con la sensación de seguridad que me transmitía cada vez que tomaba mi mano entre las suyas. Me enamoré de él porque, por primera vez en mi vida, sentí que tenía a alguien que veía más allá de la fachada, que entendía quién era realmente. Y cuando nos casamos, creí que todo lo que había vivido antes, todas las inseguridades, los miedos, las dudas, finalmente quedaban atrás. Nuestra vida juntos era estable, incluso feliz en muchos aspectos. Sí, como cualquier pareja, teníamos nuestros altibajos, pero jamás me habría pasado por la cabeza que detrás de nuestras discusiones triviales, de las sonrisas compartidas en la mesa del desayuno o de las noches en las que me acurrucaba en su pecho buscando consuelo después de un día difícil, se escondía una mentira tan cruel. No supe en qué momento exacto Claudia se convirtió en una sombra entre nosotros, en qué punto mi propia hermana dejó de ser mi confidente para transformarse en mi peor enemiga. Lo único que sé es que, cuando lo descubrí, el dolor fue tan profundo que sentí que una parte de mí se quebraba sin posibilidad de ser reparada. Descubrir que me engañaban no fue un golpe repentino, sino una herida que se fue abriendo poco a poco. Al principio, fueron pequeños detalles, la forma en que Daniel comenzó a llegar tarde al trabajo, las excusas cada vez más elaboradas para justificar sus ausencias y la distancia que, sin que pudiera entender el motivo, se iba instalando entre nosotros. Luego, estaba Claudia, con sus miradas esquivas, sus respuestas evasivas y esa incomodidad latente cada vez que coincidíamos en reuniones familiares. No era necesario ser un genio para notar que algo estaba mal, pero aún en ese punto, me aferré a la idea de que solo estaba imaginando cosas, de que mi mente estaba jugando conmigo. Sin embargo, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y en mi caso, lo hizo de la manera más despiadada posible. Fue un mensaje, un simple mensaje en el celular de Daniel que no estaba destinado para mí. Una frase cariñosa, una promesa de un futuro juntos, seguida de un nombre que me golpeó como un puñal en el pecho, Claudia. En ese instante, el suelo bajo mis pies desapareció. No era una desconocida, no era una aventura pasajera con alguien irrelevante. Era mi hermana, la persona que había crecido a mi lado, la niña a la que había protegido en innumerables ocasiones. La mujer a la que siempre había considerado parte de mi vida en un nivel tan profundo que jamás creí que pudiera traicionarme de esa manera. Pero no me precipité. No grité, no rompí cosas, no confronté a Daniel de inmediato. En cambio, mi cuerpo actuó por inercia. Revisé más mensajes, busqué más pruebas. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que esto no era algo reciente. No se trataba de un desliz, de una equivocación momentánea. Llevaban meses, quizás años, viéndose a mis espaldas, riéndose de mi confianza, compartiendo momentos que deberían haber sido solo míos. Las palabras de Daniel en esos mensajes eran las mismas que una vez me había dicho a mí, los mismos juramentos de amor eterno, las mismas promesas de futuro. Y ahí estaba Claudia, devorando lo que me pertenecía sin el más mínimo remordimiento. No lloré en ese momento. Algo dentro de mí se apagó por completo. El dolor se transformó en una frialdad implacable, en una certeza absoluta de que no podía permitir que esto quedara impune. Pero tampoco podía ser impulsiva. Si algo me había enseñado la vida era que las venganzas apresuradas nunca terminaban bien. Necesitaba tiempo.
Necesitaba que ellos creyeran que me tenían engañada, que su traición nunca saldría a la luz. Así que me guardé la verdad para mí. Seguí sonriendo, seguí besando a Daniel cada mañana, fingí que no notaba cómo su mirada se desviaba cuando mencionaba a Claudia en nuestras conversaciones. Esperé pacientemente mientras la rabia dentro de mí se convertía en una fuerza incontenible. No planeaba una simple confrontación. No quería un simple escándalo. No. Yo quería destruirlos. Quería asegurarme de que lo que hicieron jamás pudiera ser olvidado ni reparado. Entonces, cuando meses después recibí la noticia de que se casarían, cuando Claudia, con esa hipocresía que la caracterizaba, vino a contarme sobre su felicidad y su nuevo comienzo con una sonrisa radiante en el rostro, entendí que el momento perfecto había llegado. No habría un felices para siempre para ellos. No les permitiría seguir adelante como si nada. No después de todo lo que me hicieron. No después de haberme reducido a cenizas. Así que me dispuse a planear mi venganza con la precisión de una cirujana. Cada detalle, cada paso, cada movimiento calculado para asegurarse de que, cuando la verdad estallara, no tuvieran escapatoria. Porque si creían que podían pisotearme sin consecuencias, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Actualización 1. Hubo una época en la que me enorgullecía de mi capacidad para leer a las personas, para notar los pequeños cambios en sus comportamientos, esos detalles insignificantes que pasaban desapercibidos para la mayoría pero que, cuando se juntaban, formaban una imagen clara de lo que realmente estaba ocurriendo. Era una habilidad que había desarrollado con los años, observando a los demás, comprendiendo que las palabras podían mentir, pero los gestos, las miradas y los silencios casi nunca lo hacían. Sin embargo, cuando se trató de Daniel y Claudia, quise ignorarlo. Quise convencerme de que todo lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo en lo más profundo de mis entrañas, no era más que el fruto de mi imaginación. El instinto es una cosa cruel. Se aloja en el pecho, perforando con su insistencia hasta que no puedes ignorarlo más. Al principio, era solo una sensación, una inquietud latente que se instaló en mi mente sin previo aviso. No fue un gran descubrimiento, ni un evento dramático que lo revelara todo de golpe. Fue el cambio sutil en la rutina de Daniel, la forma en que sus ojos ya no se posaban en los míos con la misma calidez de antes, la manera en que su teléfono se convirtió en una extensión de su cuerpo. Siempre en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Fueron las sonrisas que no estaban destinadas a mí, las risas ahogadas en conversaciones que se detenían en cuanto yo entraba en la habitación. Y luego estaba Claudia. No había sido particularmente cercana a ella en los últimos años, no por falta de cariño, sino porque nuestras vidas habían tomado rumbos distintos. Aún así, siempre sentí la responsabilidad de protegerla, de cuidarla incluso cuando ella no lo pedía. Por eso, cuando noté que evitaba mi mirada, que sus respuestas se volvían más evasivas y que su actitud cambiaba cuando Daniel estaba cerca, supe que algo estaba ocurriendo. No sabía qué era exactamente, pero la sospecha comenzó a crecer dentro de mí, como una semilla que echaba raíces en lo más profundo de mi alma. Fue entonces cuando decidí que ya no podía ignorarlo. No podía seguir engañándome a mí misma con excusas baratas, no cuando el aire entre nosotros se había vuelto tan espeso que respirar se sentía como un acto de resistencia. Pero tampoco podía permitirme una confrontación sin pruebas. Lo último que quería era ser desestimada, convertida en la esposa paranoica que veía fantasmas donde no los había. No, si iba a enfrentar esta situación, lo haría con cada pieza de evidencia en mis manos, con la certeza absoluta de que no había margen para negaciones ni para mentiras. Contraté a un investigador privado, una decisión que, en cualquier otra circunstancia, me habría parecido excesiva, pero que en ese momento era la única opción viable. Fue una espera agonizante, días enteros en los que mi estómago se retorcía con la ansiedad de lo que estaba por descubrir. Me encontraba en un estado de vigilia constante, sintiendo que cada minuto que pasaba me acercaba más a una verdad que, en el fondo, ya conocía. Y entonces, llegaron las pruebas. Un sobre grueso, lleno de fotografías y transcripciones de mensajes. No tuve el valor de abrirlo de inmediato. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con el paquete entre mis manos, sintiendo su peso como si llevara dentro todas las respuestas que destruirían lo que quedaba de mi vida. Pero, al final, no importaba cuánto lo postergara.
La verdad estaba allí, esperando ser descubierta. Lo primero que vi fue una fotografía de Daniel y Claudia juntos. No en un abrazo fraternal, no en una reunión familiar, sino en la intimidad de un hotel, con los cuerpos demasiado cerca, con los labios unidos en un beso que no dejaba lugar a dudas. Luego vinieron más imágenes, encuentros en su auto, cenas escondidas, noches en las que él, supuestamente, estaba trabajando tarde mientras en realidad compartía la cama con mi hermana. Página tras página de mensajes, de promesas susurradas, de confesiones de amor que alguna vez me habían pertenecido y que ahora eran suyas. No sé cuánto tiempo me quedé allí, observando las pruebas con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo dejé que el hielo se extendiera dentro de mí, que el fuego del dolor se transformara en algo mucho más oscuro y mucho más poderoso. Porque en ese momento, entendí que mi venganza no podía ser inmediata. No podía ser un arrebato de ira pasajera. Tenía que ser meticulosa, precisa, destructiva en la manera más despiadada posible. Así que guardé las pruebas con el cuidado de quien protege un arma cargada y seguí con mi vida como si nada hubiera cambiado. Cada día, cada momento en que veía a Daniel besarme como si aún me amara, cada vez que Claudia sonreía como si no hubiera cometido la peor traición imaginable, mi determinación se fortalecía. No les daría el placer de verme caer. No les permitiría pensar que podían pisotearme sin consecuencias. El día que Claudia vino a mi casa para confesarse conmigo fue el momento en el que supe que mi paciencia valdría la pena. Se sentó frente a mí, con esa expresión de falsa humildad que siempre había usado para manipular a todos a su alrededor, y me dijo, con una voz llena de emoción contenida, que había conocido a alguien. Que estaba enamorada, que por fin había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Hubo un instante, un segundo fugaz en el que sentí que el odio amenazaba con desbordarse, pero lo controlé. En su lugar, sonreí, asentí y la felicité con la dulzura de una hermana mayor orgullosa. Porque lo que ella no sabía era que yo ya lo sabía todo. Que ya tenía en mis manos la cuerda con la que ella misma se iba a ahorcar. Porque esta venganza apenas estaba comenzando. Actualización 2. Desde el momento en que Claudia me confesó, con una fingida inocencia y con su voz teñida de esa dulzura envenenada que tanto había perfeccionado a lo largo de los años, que estaba enamorada de alguien y que, por fin, había encontrado el amor de su vida, supe que la paciencia sería mi mejor aliada. Me senté frente a ella, con una expresión perfectamente calculada, escuchando cómo me hablaba sobre su nueva felicidad. Sobre lo maravillosa que era su relación y lo afortunada que se sentía de haber encontrado a un hombre que la hacía sentir especial. No dijo su nombre de inmediato, no porque quisiera ocultármelo, sino porque disfrutaba alargar el momento, saboreando su propia versión de la mentira, como si fuera un juego en el que ella creía tener el control. La observé con atención, analizando cada uno de sus movimientos, cada gesto de su rostro, cada ligera inflexión en su tono de voz. Me habló de él como si fuera alguien que apenas estaba conociendo, como si se tratara de una relación nueva, llena de emoción e incertidumbre. Pero yo sabía la verdad. Sabía que esa historia que intentaba venderme con tanto descaro no era más que una farsa, una historia reciclada de los susurros clandestinos que había compartido con Daniel a mis espaldas durante meses, quizás años. Así que fingí sorpresa cuando, con un brillo malicioso en los ojos, dejó caer la bomba con una fingida timidez y una expresión de falsa culpabilidad en su rostro. Dijo: es Daniel. Sé que esto puede ser extraño para ti, pero quiero que sepas que no lo planeamos. Simplemente sucedió. Ninguno de los dos quería hacerte daño. Fueron sus palabras las que me confirmaron que ella no sentía el más mínimo remordimiento. Porque no había una sola pizca de duda en su voz, no había vacilación ni temor, solo una confianza descarada, la certeza de que su traición podía ser maquillada con excusas baratas y que yo, con mi acostumbrada lealtad, terminaría por aceptarlo. Me miraba como si esperara que le diera mi bendición, como si creyera que yo, siendo la hermana mayor comprensiva, soltaría un suspiro resignado y le diría que lo entendía, que estaba bien, que si ellos eran felices juntos. Yo no tenía derecho a interponerme. Pero en lugar de darle el gusto de una reacción predecible, sonreí, la miré con los ojos llenos de una ternura perfectamente ensayada y le dije: si estás feliz, entonces yo también lo estoy.
La expresión de alivio en su rostro fue instantánea. Se relajó, soltó una risa ligera y continuó hablando sobre la relación con una confianza renovada, creyendo que su confesión había sido aceptada sin consecuencias. No tenía idea de que, en ese preciso momento, había sellado su destino. Los meses siguientes fueron una prueba de mi capacidad para mantener la compostura, para fingir una normalidad que me repugnaba hasta lo más profundo de mi ser. No fue fácil sentarme junto a ellos en reuniones familiares y observar cómo Daniel deslizaba su mano sobre la de Claudia con la misma ternura con la que alguna vez lo había hecho conmigo. No fue fácil escuchar las palabras de amor que en algún momento me habían sido destinadas, ahora transformadas en promesas para ella. Pero cada sonrisa que fingía, cada gesto de aprobación, cada felicitación hipócrita que pronunciaba con voz suave, era una pieza más en el juego que estaba preparando. La noticia de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas 3 meses después de su confesión, mi madre me llamó con una emoción desbordante para contarme que Claudia y Daniel habían decidido casarse. Su voz estaba llena de alegría, sin el más mínimo rastro de duda o incomodidad, como si la traición que habían cometido no fuera más que un detalle irrelevante. Me dijo: sé que esto puede ser difícil para ti, pero espero que los apoyes. Al final, el amor siempre encuentra su camino, ¿no crees? Me tragué la risa amarga que amenazó con escapar de mis labios y respondí con la misma dulzura impostada que había perfeccionado con el tiempo. Dije: por supuesto, mamá. Lo importante es que Claudia sea feliz. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Y así fue como, en cuestión de días, pasé de ser la esposa traicionada a la hermana incondicional que ayudaba con cada detalle de la boda. Fui incluida en cada decisión, desde la elección del vestido hasta la selección del menú para el banquete. Acompañé a Claudia a las pruebas de su vestido, escuché sus quejas sobre lo estresante que era planear una boda y la tranquilicé cuando dudaba sobre los arreglos florales. Me convertí en la hermana que cualquier novia soñaría tener a su lado en un momento tan importante. Pero mientras todo eso ocurría, mientras ellos se convencían de que me habían ganado, yo trabajaba en las sombras, preparando la caída más devastadora que jamás imaginaron. Sabía que solo exponer su relación no sería suficiente. La traición, por sí sola, no siempre es suficiente para destruir a alguien. Lo que realmente desmorona a las personas es el escándalo, la humillación pública, el golpe certero que les arrebata no solo su felicidad, sino su dignidad. Y por eso, cuando llegó el momento adecuado, busqué a la persona que me ayudaría a completar mi venganza, Camila, la otra amante de Daniel. Porque sí, resultaba que mi marido, además de haberme engañado con mi hermana, también tenía a otra mujer en la sombra. No podía decir que me sorprendía. Un hombre capaz de traicionar a su esposa con su propia cuñada difícilmente tendría límites en su falta de escrúpulos. Y si bien descubrirlo no me causó el mismo impacto que el engaño con Claudia, sí me dio una idea aún más clara de lo que podía hacer para destruirlo por completo. Encontrar a Camila no fue difícil. Me tomó solo un par de semanas ubicarla y, cuando finalmente lo hice, la confronté con la misma determinación fría con la que había manejado toda esta situación. No me interesaban las lágrimas, no me interesaban sus excusas ni su dolor. Lo único que quería saber era si tenía suficiente rabia acumulada para unirse a mí en lo que estaba a punto de hacer. Y cuando le mostré las pruebas, cuando le revelé que ella no era la única en esta ecuación, vi cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la furia contenida. No tuvo que pensarlo demasiado. Con una voz cargada de resentimiento, dijo: si esto es lo que planeas, entonces cuenta conmigo. Y así, con mi aliada asegurada y con cada pieza en su lugar. La boda de Claudia y Daniel dejó de ser un evento de celebración para convertirse en el escenario de la venganza más calculada y despiadada que jamás había planeado. Ellos pensaban que el altar sería el inicio de su nueva vida juntos. Pero lo que no sabían era que, antes de que pudieran siquiera decir sus votos, su mundo entero se vendría abajo de la manera más cruel y humillante posible. Actualización 3. El día de la boda amaneció radiante, con un sol que iluminaba cada rincón del lujoso jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia. Parecía una burla del destino, como si el universo mismo estuviera conspirando para que todo se viera perfecto en la superficie, mientras en el fondo, bajo esa apariencia de felicidad y armonía, se gestaba la catástrofe que estaba a punto de desatarse. Había llegado temprano, vestida de manera impecable,
con una expresión serena y relajada que no dejaba entrever ni una pizca de la tormenta que llevaba dentro. Me mezclé entre los invitados con la facilidad de alguien que pertenecía a ese lugar, sonriendo en el momento adecuado, felicitando a los presentes con la calidez de quien, aparentemente, estaba allí para celebrar un amor que nunca debió existir. Nadie sospechaba nada. Nadie tenía la menor idea de que, bajo la superficie, cada detalle había sido meticulosamente planeado para que este no fuera el mejor día de la vida de Claudia y Daniel, sino el inicio de su ruina. Los preparativos avanzaron sin contratiempos. Claudia estaba radiante en su vestido blanco, con una sonrisa deslumbrante que transmitía una felicidad que, para ella, era absoluta. Caminaba por el lugar saludando a los invitados, con la seguridad de alguien que cree que todo está bajo control, que su vida está tomando el rumbo que siempre quiso. No podía evitar observarla con cierto desprecio, preguntándome cuántas veces había ensayado esa expresión para que pareciera genuina. Cuántas mentiras había tenido que repetirse a sí misma para convencerse de que lo que estaba haciendo no era una atrocidad. Daniel, por su parte, se movía entre los invitados con la confianza de alguien que siempre había salido impune de sus actos. Vestía un traje perfectamente confeccionado, con el cabello cuidadosamente arreglado y esa sonrisa de suficiencia que tanto había detestado en los últimos meses. Lo veía interactuar con su familia, con los amigos que alguna vez fueron también los míos, con la tranquilidad de quien cree que ha conseguido lo que quería sin pagar el precio por ello. Lo veía, y lo único que sentía era una satisfacción oscura al saber que estaba a punto de perderlo todo. Cuando llegó la hora de la ceremonia, los invitados tomaron sus lugares, el murmullo de emoción recorrió el lugar y la música comenzó a sonar suavemente. Claudia apareció al final del pasillo, tomada del brazo de mi padre, quien la llevaba hacia el altar con el orgullo reflejado en su rostro. En su mirada no había rastro de la decepción que yo habría esperado, nada que indicara que estaba consciente de la magnitud de lo que su hija había hecho. Para él, ese momento era la prueba de que su hija menor, la favorita, estaba logrando lo que toda mujer debía buscar, casarse con un hombre bueno, formar una familia, asegurar su futuro. Yo me mantuve en mi lugar, con el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y adrenalina, sabiendo que lo mejor estaba por venir. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales, y el momento clave llegó cuando pronunció la clásica pregunta: si alguien tiene una razón para que este matrimonio no deba llevarse a cabo, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se instaló en el lugar por un breve instante, el tipo de silencio que suele estar cargado de emoción y expectativa. Pero antes de que pudiera hacerse definitivo, una voz femenina se alzó entre los invitados. Sí. Yo tengo algo que decir. Las miradas se giraron de inmediato hacia la mujer que se había puesto de pie con seguridad, con una presencia que demandaba atención. Camila caminó con paso firme hacia el altar, vestida con una elegancia que contrastaba con la tensión en el ambiente, con una expresión de calma calculada que escondía la tempestad detrás de sus ojos. Daniel se puso rígido de inmediato, su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad en cuestión de segundos. Claudia frunció el ceño, sin entender lo que estaba ocurriendo, y el sacerdote, incómodo por la interrupción, intentó hablar, pero Camila no le dio la oportunidad. Daniel, dijo con voz firme, lo suficientemente clara para que todos la escucharan, ¿me puedes decir que soy yo para ti? El caos fue inmediato. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados, las miradas de confusión se multiplicaron y Claudia giró el rostro hacia Daniel, esperando una respuesta, sin comprender aún el alcance de lo que estaba pasando. Daniel, por su parte, intentó reaccionar, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la segunda parte de la venganza comenzó. Justo en ese instante, las pantallas que habían sido instaladas para proyectar las imágenes de la ceremonia se encendieron, pero en lugar de mostrar un montaje romántico de la historia de amor entre Claudia y Daniel, comenzaron a desplegarse las pruebas de su infidelidad. Las imágenes eran nítidas, claras, innegables. Fotografías de Daniel con Claudia en situaciones comprometedoras, capturas de mensajes de texto donde él le prometía a Camila un futuro juntos. Videos de las noches en que juraba amor eterno a más de una mujer al mismo tiempo. El escándalo se desató de inmediato. Los gritos comenzaron, los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y los invitados se quedaron boquiabiertos, sin saber cómo reaccionar ante la humillación pública que se estaba desarrollando frente a ellos. Mi madre se llevó una mano al pecho, pálida como el papel,
mientras mi padre, con el rostro tenso, se puso de pie con una furia contenida. Claudia miraba la pantalla con los ojos abiertos de par en par, la respiración entrecortada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Y Daniel. Daniel estaba destruido. Su rostro se había vuelto de un color enfermizo, sus labios temblaban y sus ojos se movían frenéticamente en busca de una salida, de una manera de detener el desastre. Pero no había escapatoria. No había marcha atrás. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que mi voz se escuchara sobre el ruido, con una calma que contrastaba con el caos a mi alrededor. Dije: espero que hayan disfrutado su momento, porque yo lo hice. Y con esas palabras, di media vuelta y caminé fuera de la ceremonia, dejando atrás un desastre que ellos mismos se habían buscado. No me detuve para ver cómo Claudia rompía en llanto, como mi madre trataba de sostenerla mientras mi padre le gritaba a Daniel. No me importaba lo que ocurriera después. Lo único que importaba era que, en el día que debía ser el más feliz de sus vidas, los había convertido en el centro de la humillación más grande de la que jamás podrían recuperarse. Porque la traición tiene un precio. Y yo me aseguré de que lo pagaran con creces. Actualización final. El eco de la catástrofe que desaté en la boda de Claudia y Daniel no se apagó rápidamente. Al contrario, se expandió como una onda en el agua, alcanzando cada rincón de sus vidas, consumiéndolos de una manera que ni en sus peores pesadillas habrían imaginado. El escándalo no quedó confinado entre los muros del salón de bodas ni entre los invitados que fueron testigos de su humillación. No, la historia se esparció con la rapidez de un incendio en un bosque seco. Lo que comenzó como murmullos entre familiares y amigos pronto se convirtió en el tema de conversación en sus círculos sociales, en sus lugares de trabajo, en cualquier sitio donde alguien conociera sus nombres. La caída fue devastadora, y lo mejor de todo fue que yo no tuve que hacer nada más. La destrucción de su vida se dio de manera natural, como un castigo inevitable que no podían eludir. Daniel perdió su trabajo casi de inmediato. La empresa en la que trabajaba tenía una imagen pública que cuidar, y cuando comenzaron a circular los rumores, cuando algunos de sus clientes vieron los videos y capturas de pantalla que se filtraron en las redes sociales, no tuvieron otra opción más que desvincularlo. No fue un despido público, no hubo escándalo en la oficina, pero la razón fue evidente. Lo llamaron a una reunión privada, le informaron que su desempeño ya no era suficiente para justificar su puesto y le pidieron que recogiera sus cosas. No le dieron la oportunidad de argumentar nada, simplemente lo sacaron del edificio como si fuera un desconocido más, como si sus años de trabajo no significaran nada. Claudia, por su parte, no tuvo mejor suerte. El círculo social que tanto esfuerzo había construido, la imagen de la mujer perfecta, sofisticada y encantadora que había proyectado durante años, se derrumbó en cuestión de días. Sus amigas, aquellas que antes la adulaban, fueron las primeras en darle la espalda. La traición que cometió no pasó desapercibida, y aunque la mayoría fingía no estar interesada en el drama, en realidad disfrutaban cada segundo de su caída. Me enteré de que, poco después de la boda fallida, intentó aferrarse a sus amistades, organizar reuniones, salir a distraerse, como si pudiera pretender que nada de lo ocurrido realmente importaba. Pero la realidad fue otra. Ya no la invitaban a eventos, ya no la buscaban para tomar café o para hacer planes. Se convirtió en un tema de burla, en la mujer que se robó al esposo de su hermana y que luego fue humillada frente a cientos de personas. No tardó mucho en quedarse completamente sola. La familia, que al principio intentó mostrarse neutral, terminó dividiéndose. Mi madre, con la ceguera que siempre tuvo hacia Claudia, intentó consolarla, pero el resto de los parientes no fueron tan indulgentes. Recibí llamadas de mis tías y primos, algunas de ellas llenas de sorpresa y morbo, preguntándome si era verdad todo lo que se había dicho. Algunos me apoyaron en silencio, otros simplemente se limitaron a mantenerse al margen, sin querer involucrarse en lo que consideraban un asunto ajeno. Sin embargo, lo que más disfruté fue ver la reacción de mi padre. Desde siempre, él había sido un hombre de principios férreos, con un sentido del honor y la lealtad que, hasta ese momento, nunca se había puesto a prueba dentro de nuestra familia. Pero cuando se enteró de la magnitud de la traición, de la manera en que Claudia había roto todos los códigos morales posibles, su decepción fue absoluta. Se alejó de ella por completo, negándose a hablarle o a recibirla en su casa. Se sintió avergonzado,
no solo por lo que hizo, sino por la humillación pública que sufrió nuestra familia. Dijo: no puedo creer que crié a una hija con tan poca dignidad, y esas palabras fueron el golpe final para Claudia. Sin trabajo, sin amigos y sin el apoyo de nuestro padre, Claudia se hundió en una espiral de desesperación. Se mudó de la casa que había compartido con Daniel y se refugió en el hogar de mi madre, donde pasaba los días encerrada en su habitación, sin apenas salir. Me enteré de que intentó contactar a algunas de sus amigas, aquellas que aún no la habían bloqueado, pero ninguna respondió. Y lo peor para ella no fue la soledad, sino el hecho de que la imagen que tanto esfuerzo había construido se había desmoronado. Ya no era la mujer envidiada, la que todos querían ser. Ahora era el chiste del momento, la protagonista de un drama que nadie olvidaría. Daniel, en cambio, intentó aferrarse a lo poco que le quedaba. Buscó trabajo en otras empresas, pero las referencias no fueron suficientes. Su reputación estaba manchada, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que su caída había sido demasiado escandalosa como para ignorarla. Su desesperación creció al punto de intentar contactarme, como si creyera que aún había una posibilidad de redención. Me envió mensajes llenos de excusas, intentos patéticos de justificar sus acciones, tratando de apelar a los recuerdos de nuestro matrimonio. Escribió: sé que lo que hice estuvo mal, pero aún podemos arreglarlo. Sé que en el fondo aún me quieres. No respondí. Porque ya no había nada que responder. Su vida se desmoronaba ante sus ojos, y lo único que podía hacer era verlo caer. Mientras ellos intentaban recoger los pedazos de lo que quedaba de sus existencias, yo avancé sin mirar atrás. No fue un proceso inmediato, pero con cada día que pasaba, con cada noticia sobre la miseria en la que estaban sumidos, sentía que el peso que había cargado durante meses comenzaba a desaparecer. No era solo el placer de la venganza, no era solo la satisfacción de haberlos destruido, sino la certeza de que, finalmente, podía seguir adelante sin que sus sombras me persiguieran. Porque ellos creyeron que podían pisotearme, que podían traicionarme sin consecuencias. Creyeron que el amor que alguna vez les tuve sería suficiente para perdonarlos, para dejarlos seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero se equivocaron. Porque no solo los arrastré al abismo en el que intentaron hundirme, sino que me aseguré de que jamás pudieran salir de él. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue mi verdadera victoria.